En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Oh, santo, santo, santo. Vaya conmigo a las Escrituras, al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 15. Un pasaje que creo usted ha leído. Amén. ¿Ya están ahí? Juan, capítulo 15. Vamos a leer. Leo a favor de ustedes. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Amén. Hoy quiero predicarles bajo el tema Lávame, Señor. Lávame, Señor. Y quiero hablar en esta mañana de dos pasajes bíblicos en los cuales centré esta palabra. El Señor me centró más bien en las Escrituras. Entonces, en lo que usted acabó de leer, la Reina Valera dice que todo aquel que lleva fruto, Él lo limpiará. Eso dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente, en lo que acabé de leer, dice: todo aquel que lleve fruto, lo podará para que lleve más fruto. Entonces, según lo que acabamos de leer, usted tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad suya es de permanecer y de dar fruto. Diga: mi responsabilidad es permanecer y dar fruto. Entonces, el permanecer trae como resultado el fruto, en lo que acabamos de leer. El permanecer usted en él trae como resultado que usted pueda dar fruto. Pero me gusta la frase o la palabra que usa la Nueva Traducción Viviente, y habla de una palabra, y es producir. Diga: producir. Producir. Y la palabra producir en hebreo es asá, y quiere decir crear. ¿Sí? Producir, crear. Pero en el griego, producir es traer a la existencia, manifestar. Usted está aquí. Entonces Dios crea y luego manifiesta lo que crea. Cuando un hombre y una mujer, o sea, un par de esposos, tienen intimidad, algo se produce. Hablando de un embarazo, en esa unión se crea algo, se crea un fruto. Es aquí. Pero 9 meses después se manifiesta lo creado, sale a la luz lo que fue creado. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, dice que la creación de Dios gime, se impacienta por ver la manifestación de los hijos de Dios. En otras versiones dice: están desesperados, ansiosos por ver, por reconocer quiénes son verdaderos hijos de Dios. Se tiene que manifestar realmente lo que Dios crea cuando alguien dice que está permaneciendo en él.
Cuando usted dice que verdaderamente está permaneciendo en Él, ha permanecido en Él, se tiene que manifestar lo que se produce en ese tiempo, en esa relación, en esa vida de estar con Jesús. Entonces, mis hermanos, no puede haber fruto sin una poda. Diga, no puede haber fruto sin ser podados. Dice la Escritura. Dice que el labrador poda para que pueda dar más fruto. En otras versiones dice lo limpia. En la Reina Valera dice lo limpia para que lleve más fruto. Entonces Él nos está comparando a los pámpanos. Él nos está comparando a esas ramas. ¿Alguien me está entendiendo? Y quiero mencionarle algunos beneficios de la poda. Algunos beneficios de la poda de manera natural. Porque cuando queda esto escrito es por algo. Cuando Jesús dice, yo los comparo, yo soy la vid, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Entonces hay que ir y saber por qué Jesús está usando este lenguaje. Entonces, los beneficios de la poda o de ser podados. Número uno, un beneficio de ser podados es que hay un control del crecimiento. La poda ayuda a controlar el crecimiento excesivo de la planta. La Biblia dice, no tenga nadie mayor concepto de sí del que debe de tener. Entonces, la poda ayuda a controlar el crecimiento de la planta. ¿Alguien está aquí? Número dos, hay un aumento de la producción. La poda estimula la producción de uvas, o sea, el fruto. Cuando una mujer se corta el cabello, uno diría naturalmente, ay, como le quedó de cortico. Pero saben que el cortar las puntas o el cabello ayuda a estimular el crecimiento. Entonces, el labrador o el viticultor necesita podarla porque esa poda aumenta la producción del fruto. Porque no interesa que la planta tenga altura. Y mucha gente quiere alcanzar altura, pero no tener fruto. Hay gente que quiere estar en un lugar de posición alto, pero no quiere llevar o tener fruto. Dígame aleluya. Aleluya. Otro beneficio de la poda es que mejora la calidad. ¿Por qué? Porque ayuda a eliminar las ramas débiles o enfermas. Por eso Él dice, produzcan fruto y fruto que permanezca. Entonces es necesario que el viticultor pode para tener una mejor calidad. Y eso hace Dios con nosotros. Hay tiempo de la poda, diga tiempo de la poda. Porque Él necesita ver qué calidad de fruto vas a dar o estás dando. Y que tu fruto sea permanente o que sea constante.
Y otro beneficio de la poda es que permite la renovación. La poda permite la renovación de las ramas viejas. Usted ve que cuando uno tiene plantas, usted está pendiente de irle quitando las ramas secas, porque las ramas secas le da un mal aspecto a la planta. No muestra una planta, no se ve una planta vigorosa. Entonces se le tiene que ir sacando las ramas secas, las ramas viejas. Y eso hace que la planta se vea joven y vigorosa. Entonces, cuando el Señor nos compara los pámpanos, piense que usted tiene que vivir todos estos procesos. Dios dice, mi hijo, tiene que ir quitando todo lo viejo, tiene que irse renovando cada día. Tu vieja naturaleza tiene que morir. Tiene que estar vigilante de que el crecimiento no te esté haciendo daño. Porque Dios no nos mandó a estar en altura. Dios nos mandó a dar fruto. Diga, Dios me mandó a producir fruto. A producir fruto. Entonces, la necesidad de que el Padre haga todo esto en nosotros para poder producir fruto. Vaya conmigo a Juan capítulo 13, unas hojitas más atrás. Aleluya, gloria al Señor. Juan capítulo 13. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama la prédica? Lávame, Señor. Juan capítulo 13. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la Escritura: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el fin, hasta el final. Era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos.
Cuando leemos y vamos a un contexto bíblico, lavarse los pies tenía que ver con la higiene, de alguna manera. ¿Sí? Cuando alguien iba a ser invitado a una casa, debía lavarse los pies antes de entrar. Eso hacía parte de la cultura judía. Y dice el Señor, le dice a Simón: ustedes están lavados ya por mi palabra, por las cosas que les he enseñado. Solamente les lavaré los pies. ¿Por qué los pies? En el transegar, en el caminar, en el día a día de la vida, usted y yo nos vamos ensuciando. Y todos los días hay que limpiarse y despojarse de aquellas cosas que nos ensucian. Jesús sabía que iba a partir y que iba a volver a la gloria que había dejado. Iba a volver a su lugar. Jesús iba a preparar morada para sus discípulos, para todos nosotros. Pero entonces Jesús dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y sabe algo, cuando yo leía esto, no lo había visto de la manera en que el Señor me lo hizo ver. Cuando Jesús le dice a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y sabe algo, Jesús no solo se fue a preparar morada en el cielo, sino que la Biblia dice: bienaventurado o bendito todo aquel que es invitado a las bodas del Cordero. Y por eso simbólicamente Jesús le dice a Pedro: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Porque les decía, cuando alguien era invitado a cenar, debía lavarse los pies. El anfitrión ponía agua para que el invitado se lavara los pies. O sea que a la cena, a la fiesta, debía llegar el invitado limpio. Limpio. Entonces hay unas bodas del Cordero, donde Jesús le dice a Pedro, y era parte de sus discípulos: necesito lavarles los pies. Necesito lavarles los pies. Porque si no, no tienen parte conmigo, no tendrán parte conmigo. Y les dice también: hagan esto los unos con los otros. ¿Cómo así que Jesús le dice a los discípulos que deben lavarse los pies los unos a los otros? Mis amados, lo primero que usted debe de saber, de acuerdo a lo que ha leído en la Escritura, es que la palabra nos lava, la palabra nos limpia. Y posiblemente usted no ha sido limpiado en lo que tiene que ser limpiado por la escasez de la palabra. Porque la palabra de Dios en su vida tiene que limpiarlo. Pero también dice la Escritura que Él le dijo a los discípulos: hagan esto los unos a los otros. Porque lavar los pies no solamente era algo de higiene, era también una muestra de servicio. Pero yo no me imagino los discípulos a cada rato lavándose los pies los unos a los otros. Puede que sí. Pero dice la Escritura, en lo que usted acabó de leer, dice que el Padre le había dado autoridad al Señor sobre todas las cosas, que había venido de Dios y regresaría a Dios. Pero Jesús no solamente tiene autoridad, sino que le otorgó autoridad a sus discípulos.
es porque la palabra usted lo lava, la palabra usted lo limpia, pero hay gente de autoridad que ayuda a la limpieza suya y mía. Por eso Jesús dijo, lávense los unos a los otros. Y sabe, ¿qué pasa con la gente que no tiene relación con la palabra? A veces tienen cosas que ni siquiera se dan cuenta. Porque si usted no se relaciona con la palabra, usted no va a ser limpio. Y la palabra de Dios no es para que se quede solamente en el intelecto. Porque entonces viene a ser otro libro más. La palabra tiene que hacer algún efecto en usted, una transformación en usted. Por eso, en el libro de Josué dice, meditarás en el libro de la ley de día y de noche. Al pueblo de Israel le dijo, pongan la palabra, mi palabra, en la tabla de su corazón. Porque si no, usted no va a ser limpiado. El rey David dijo en una ocasión, límpiame, Señor, purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Y seré limpio. Y cuando usted lee la escritura y conoce un poco sobre la cultura judía, recuerden que ahorita les estaba hablando de por qué Jesús usaba el lenguaje de ser un viticultor de la viña, del pámpano, de las ramas, de la vid. Entonces David dice, purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Y cuando uno estudia o conoce el proceso de purificación y de limpieza del pueblo de Israel, uno entiende por qué David decía esto y por qué el Señor cada vez le interesa que pasemos por procesos de limpieza. Amén. Uno de los procesos de la purificación, de la limpieza, era el reconocer que alguien había pecado y que estaba sucio. Usted debe reconocer que hay algo en usted. Usted debe reconocer que le falta limpieza en algo, en algún área. Porque a veces nos acomodamos y decimos, Dios ya me salvó, Dios ya me lavó por su sangre preciosa. Y seguimos una vida en muchas áreas no agradable a Dios. Entonces, en el proceso de la purificación y de la limpieza, debía de haber un reconocimiento de que algo estaba mal, de que se había pecado, de que se estaba sucio. Número 2, obviamente había una limpieza física en el sentido de que se bañaban con agua que corría como higiene. Número 3, venía un ritual, que ahí es donde entra el hisopo, donde se bañaban con unas hierbas que usaban para la purificación y la limpieza. Jesús dijo, yo los he lavado ya por mi palabra. Usted debe reconocer y usted debe someterse al proceso de la limpieza.
Número 4. La persona se aislaba por un tiempo después de haber hecho este ritual. La persona se apartaba 7 días. Y a veces es necesario que usted tenga ese tiempo con Dios, de que se aparte al lugar secreto. Porque en el lugar secreto es donde Dios va a terminar su obra de limpieza con usted. Apartarse al lugar secreto, donde Dios limpia, donde Dios habla, donde Él purifica. También aquella persona tenía que dar una ofrenda de sacrificio a causa de lo que estaba viviendo o había pecado. Y había una verificación del sacerdote. El sacerdote debía verificar que la persona verdaderamente estuviera limpia. Ahora, usted no tiene que ir a donde nadie que dé verificación de que usted está haciendo, de que usted ha sido lavado o limpiado. El que da testimonio de eso es el Espíritu Santo. Él es el que va a dar testimonio de usted, de que realmente usted está siendo limpiado, lavado. Es el Espíritu Santo. Y cuando el sacerdote verificaba que la persona había sido lavada, ahora sí ella podía estar reingresar a la comunidad. Entonces, cuando uno lee todo esto, se da cuenta que a veces no se sirve, no se disfruta de la vida cristiana como se debería a causa de la impureza. Se desea servir sin ser limpiado, sin ser lavado. En Éxodo capítulo 19, yo compartí algo con los líderes ayer en una reunión. Este pedacito no lo traté. Pero en Éxodo capítulo 19, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que va a descender y le habla de lo que significa el pueblo para él y de las cosas que él va a hacer. Una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, le dijo: prepáralos. Le dijo: prepáralos, lávalos, que se santifiquen, que se limpien, que laven sus ropas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Yo quiero que lo leamos de manera textual. Éxodo capítulo 19, versículo, ya le digo, 10. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Oiga eso. Conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Hay cosas que para usted verlas de parte de Dios, usted debe estar limpiado. Hay cosas que el Espíritu Santo no le va a mostrar, no le va a revelar por la impureza que hay en usted. Por eso el Señor me daba este título: lávame, Señor. ¿Cuántos reconocen en esta mañana que necesitan ser lavados?
Lávame, Señor, lávame, Señor, lávame, Señor. Él nos lavó con su sangre preciosa. Yo no sé qué hiciste ayer. Yo no sé qué hiciste hoy. Yo no sé cómo estás actuando. Pero hoy el Señor dice, hay que lavarse. ¿Quieres ver maravillas? Tenemos que ser limpiados. Tenemos que ser lavados. Y yo estoy convencida que si el Señor trajo esta palabra, al igual que todas las palabras que el Señor envía, es porque la necesitamos. Es porque la necesitamos. Y yo hoy vengo como esa portavoz, como ese mensajero, a decirle, si usted quiere ver las maravillas de Dios, lo que Él va a hacer, pase por el proceso de la limpieza. Y el Señor es tan bello, dice, ustedes están limpios por mi palabra, le dice a los discípulos. Por mi palabra, por mi palabra. Y cuando uno piensa de manera natural en lo que significa lavar, no todo proceso de lavado tiene como resultado limpieza. ¿Cuántas veces usted ha lavado? O usted manda a sus hijos, fulanito, láveme los platos, láveme la ropa, y queda mal lavado, ¿cierto? Pero usó jabón, usó agua. Pero el único proceso de lavado, el que sabe lavar bien, se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Él te deja limpio, limpio. Algo el Señor va a desatar, algo el Señor va a hacer, yo lo creo. Pero Él ha puesto su lupa, sus ojos, y dice, hay algo que es necesario limpiar, que es necesario quitar. ¿Qué? Lo sabe usted. Lo que es necesario quitar, Él lo va a hacer. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, porque yo en esta mañana como Moisés, yo no soy Moisés, ni tengo el espíritu de Moisés, ni pretendo ser como Moisés. Solo soy una sierva por la gracia y misericordia del Señor. Y quiero que usted hoy, si usted reconoce, si usted dice, Señor, reconozco que hay algo en mí que necesita ser limpiado, yo necesito ser limpiada. Pensaste lo que no debiste haber pensado. Sentiste lo que no debiste haber sentido. E hiciste lo que no debiste haber hecho. Y hoy dice el Señor, yo quiero lavarlos. Dígale al Señor, lávame, Señor. Lávame, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque tu palabra dice, Señor, dice que tú enseñarás todas las cosas y nos recordarás lo que Jesús dejó escrito. Y yo te pido que en esta mañana, tu Espíritu Santo, recuerdes, hagas recordar a tu pueblo lo que han aprendido y recibido por la palabra. Pero que la palabra empiece a hacer un efecto en ellos. Que se apropien de lo que dice la Escritura. Señor, yo te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor,
Que tu poder obre en esta mañana sobre y en nosotros. Limpia cada área de nuestra vida. Limpia todo aquello, Espíritu Santo, que tú sabes que necesita ser limpiado. Necesitamos, Señor, ser renovados. Necesitamos esa poda, esa limpieza tuya, Señor. La necesitamos. Porque necesitamos producir fruto y fruto que permanezca. Necesitamos estar preparados, limpiados, para participar, para poder estar en las bodas del Cordero. Él dice en su palabra: bienaventurados, benditos los que son convidados a las bodas del Cordero. Y yo quiero en esta mañana que usted cierre sus ojos. Si usted cree que necesita ser limpiado, si usted necesita derramar su corazón delante del Señor, yo quiero invitarlo en esta mañana que pase adelante. Que pase adelante. Casa de restauración, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.